Muy bien, en esta clase voy a estar explicando un poco acerca del tema pignometría, y aquí nosotros justamente podemos ver diferentes tipos de pignómetros. Fíjense que estos pignómetros tienen termómetros, el primero y el tercero, y aquí este último que estoy señalando también con el cursor. Estos pignómetros justamente sirven para medir, como cualquier pignómetro, para medir la densidad, ya sea de un líquido o de un sólido. Generalmente los pignómetros que tienen termómetros sirven para medir la densidad relativa de líquidos, y los pignómetros que no tienen termómetro pueden llegar a servir para medir la densidad relativa de sólidos, ya que muchas veces estos pignómetros que no traen termómetro tienen boca ancha. El tener boca ancha permite justamente el ingreso dentro de él de un sólido que tiene un tamaño importante, bien, incluso que tiene forma irregular. Consideraciones importantes es, por ejemplo, que ese sólido que se ingresa, o cuando se ingresa un líquido dentro de un pignómetro, no hayan burbujas, ya que la pignometría está basada en el principio de Arquímedes, donde se desplazan volúmenes, bien, sobre todo en sólidos. En sólidos se aplica el principio de Arquímedes. En cambio, en líquidos hay una situación diferente que ahora la voy a explicar en breve. Bien, de todas maneras, ustedes van a tener unos videos complementarios donde se desarrolla una pignometría para un líquido, y se desarrolla una pignometría para un sólido en un laboratorio, y ahí ustedes van a poder visualizar cómo es el procedimiento para justamente poder determinar la densidad, ya sea de un líquido y de un sólido. Bien, este pignómetro que nosotros vemos acá, que estoy marcando con el cursor, es el pignómetro llamado pignómetro de Gay-Lussac. Generalmente viene calibrado con un determinado volumen. Acá tenemos el capilar, que por el capilar sale el agua, porque justamente la idea de los pignómetros es que el agua desborde y queden completamente llenos, y los pignómetros son todos esmerilados en su cuello para tener un cierre hermético junto con su tapa. Bien, el capilar en el Gay-Lussac lo tenemos acá. El capilar, en este caso, que es con el termómetro incorporado, lo tenemos en su brazo lateral, lo mismo que acá, y lo mismo que acá. Fíjense que están en los brazos laterales. Bien, después tenemos el pignómetro de Hubbard-Kármán, que justamente es uno de los pignómetros más utilizados para la determinación de la densidad relativa de sólidos, porque tiene una boca ancha. Después tenemos pignómetros como el de Regnault, bien, que también justamente sirven para la medición de la densidad de sólidos. Cualquier cosa después los pueden verificar y pueden observar el tipo de pignómetro del cual yo les estoy hablando. Bueno, cuando uno quiere determinar justamente la densidad, ya sea de un sólido, sea de un líquido, lo que uno tiene que tener súper en claro es que la densidad es igual a la masa la, sobre el volumen. Entonces es súper importante entender que yo voy a estar utilizando esta fórmula donde la densidad va a ser igual a la masa por el volumen, y yo puedo tener, por ejemplo, si yo despejo, volumen va a ser igual a masa sobre densidad. Bien, o sea, estos son conceptos que nosotros ya manejábamos y tenemos que tenerlos bien presentes, porque justamente estamos tratando de determinar una densidad. Lo que nosotros tratamos de medir, o sea, lo que vamos a medir es una densidad relativa. Cuando nosotros decimos densidad relativa, es que nos referimos a una densidad, por ejemplo, una densidad que está relativa a otra densidad. Por ejemplo, acá sería la densidad del agua, bien, y acá le vamos a poner, no sé, densidad del líquido, bien, con una letra L. Entonces es la densidad de un líquido que yo no conozco sobre la densidad del agua destilada, que sí es un dato conocido. Entonces es la densidad que yo estoy averiguando relativa a la densidad del agua. Por eso es que se llama densidad relativa y no tiene unidades, porque si yo hago la densidad de uno sobre la densidad del otro, se anulan las unidades, entonces me queda un número adimensional. Bien, entonces nosotros vamos a tener dos métodos: el método del pignómetro para líquidos y el método del pignómetro para sólidos. Bien, ahora vamos a ver justamente de qué se trata. Si yo quiero medir la densidad relativa de un líquido, que no conozco justamente su densidad, la vamos a denominar Y.
Entonces, como yo voy a determinar la densidad relativa, tengo que hacer la densidad relativa de ese líquido, justamente, que lo tenemos acá simbolizado con la letra L, con respecto a la densidad del agua, que sí la conozco. Recordemos que la densidad del agua es 1,000 gramos sobre centímetro cúbico. Bien, entonces, yo lo que tengo que hacer es empezar a desglosar esto. Nosotros sabemos que la densidad era igual a la masa sobre el volumen, entonces esto me queda de esta manera de ambos lados, pero como nosotros sabemos que el volumen de, justamente, el volumen del líquido que yo voy a tener adentro del pignómetro va a ser igual al volumen del agua que yo voy a tener, porque va a ser el mismo pignómetro, yo puedo tomar que el volumen del líquido y el volumen del agua son justamente iguales, entonces este término se me va a anular, o sea, esta parte de la fórmula se me va a anular y me va a terminar quedando que la masa del líquido sobre la masa del agua va a ser igual, justamente a la densidad que yo estoy buscando. Bien, entonces, ¿cómo se obtiene la masa del líquido? Bueno, para poder obtener justamente la masa del líquido, yo tengo que haber pesado justamente el pignómetro con el líquido. Bien, este sería el pignómetro con el líquido. Después tengo que pesar el pignómetro vacío, o sea que estos son datos que yo voy a sacar de mi práctica experimental. Voy a pesar el pignómetro vacío, voy a anotar ese valor, voy a anotar el pignómetro con el líquido problema, y voy a anotar el valor de la masa del pignómetro con el líquido problema, y voy a anotar el valor del pignómetro con el agua destilada, o sea, la masa del pignómetro con el agua destilada. Entonces, yo tengo que tener anotado la masa del pignómetro con el líquido, la masa del pignómetro vacío y la masa del pignómetro con agua. Después hago esta cuenta que corresponde a justamente el cálculo de la densidad. Cuando yo digo esta cuenta me estoy refiriendo a hacer la resta que estoy marcando acá y hacer la resta que estoy marcando acá, recordando, haciendo el pignómetro con el líquido menos el pignómetro vacío, el pignómetro con el agua menos el pignómetro vacío. Entonces yo hago estas dos cuentas, hago después la división y automáticamente lo que yo voy a obtener es la densidad relativa, bien, del líquido que yo no conocía. ¿Se entiende? Entonces, esto es muy importante porque tenemos que hacer tres pasos tenemos que seguir. O sea, tenemos que hacer tres pesadas. La pesada del pignómetro con el líquido, la pesada del pignómetro vacío y la pesada del pignómetro con el agua. Una vez que tenemos todo eso, hacemos esta cuenta y con ello vamos a obtener la densidad del líquido que no le conocíamos justamente su densidad. Bien. Ahora, si nosotros deseáramos, por ejemplo, ahora trabajar justamente con un sólido, tenemos que seguir otro paso. Bien, acá antes de pasar a la densidad del líquido, simplemente lo que se está mencionando es que si yo, por ejemplo, quisiera obtener una mayor precisión en la determinación que estoy llevando, bien, tendría justamente que utilizar esta ecuación. Nosotros no vamos a meternos en esto, pero simplemente lo menciono para que tengan en cuenta de que hay errores que están asociados justamente a las determinaciones de las densidades, ya que, digamos, esto que tengo acá, que es densidad del líquido, es la densidad corregida del líquido desconocido al eliminar el efecto de la masa del aire, porque adentro de un pignómetro no es que está vacío al 100%, sino que hay aire. Pero fíjense que la densidad del aire es extremadamente baja, o sea que lo que voy a tener de aire lo podemos despreciar. Por eso esto no lo vamos a tener en consideración. Ahora, si nosotros, por ejemplo, tenemos que medir la densidad relativa de un sólido, aplicamos exactamente lo mismo. Fíjense, no es igual, 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 pero si nosotros observamos acá, tenemos la densidad relativa del sólido, o sea que lo que tenemos que hacer es tomar la densidad del sólido dividido la densidad del agua destilada que nosotros vamos a tener, y recordemos que densidad era igual a masa sobre volumen y masa sobre volumen. El tema es que el volumen del sólido que yo voy a tener, que ahora vamos a ver cómo se va a averiguar, va a ser igual al volumen del agua. ¿Por qué? Porque el volumen del agua, como estamos usando el mismo pignómetro, va a ser igual. El volumen del sólido y el volumen del agua van a ser exactamente iguales. Entonces, estos dos se pueden anular.
Entonces, cuando se anulan, me terminan quedando la masa del sólido sobre la masa del agua. Ahora, el tema es cómo yo justamente voy a determinar esto. Bueno, la masa del sólido podría decir que justamente sería la masa del sólido, o sea, del pignómetro con el sólido, estoy tomando el pignómetro con el sólido, menos el pignómetro vacío, o sea que esto lo saco, puedo pesar el pignómetro vacío, o sea que estos dos datos los voy a tener, el pignómetro vacío, puedo pesar el pignómetro con el sólido. Bien, si yo hago la resta del pignómetro con el sólido menos el pignómetro vacío, lo que voy a terminar obteniendo es la masa del sólido, bien, por esa diferencia. Ahora, yo tengo la masa del sólido porque lo puede calcular, entonces lo siguiente que tengo que sacar es el pignómetro con el agua destilada, o sea que esto lo puedo medir también, puedo medir el pignómetro con el agua destilada, puedo medir el pignómetro con el sólido, que ya lo habíamos dicho que lo podíamos sacar, y puedo medir el pignómetro con el sólido y el agua destilada. O sea, dentro del pignómetro voy a tener el sólido, que le quiero medir la densidad, y además voy a terminar de completar con agua destilada. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, tenemos que hacer esto porque al medir el pignómetro con el sólido y el agua destilada, el, el, digamos, el agua destilada que estaba en el pignómetro solamente con agua, eh, ese agua que tenía el pignómetro fue desplazada por el volumen que ocupa el sólido. Entonces, si nosotros restamos al pignómetro con agua, le restamos la masa del pignómetro con el sólido y el agua, vamos a obtener justamente ese volumen que nosotros estábamos buscando, que está asociado a el agua desplazada, ¿bien? El agua que desplazó el sólido. ¿Bien? Entonces, por eso es que es necesario medir justamente la masa o el peso del sólido con el agua. Bien, acá tenemos, bueno, todas las mediciones que hay que hacer. Tenemos que medir eh, masa del sólido sola, masa del pignómetro solo, masa del pignómetro con agua destilada, masa del pignómetro con el sólido y con el agua destilada, o sea, con las dos cosas. O sea que tenemos que hacer 4 mediciones. Tenemos acá, ven que voy a borrar, tenemos acá que medir, se los voy a ir marcando, tenemos que medir el pignómetro con el sólido, el pignómetro vacío, que acá lo voy a marcar 2 veces porque aparece 2 veces, y acá el pignómetro con el sólido también, o sea que hasta ahora hicimos 2 mediciones, después tenemos que medir el pignómetro con el agua destilada, y por último tenemos que medir el pignómetro con el sólido y el agua destilada, o sea que tenemos que hacer 4 mediciones. Después hacemos justamente esta cuenta, y con esta cuenta vamos a poder determinar la densidad relativa del sólido con respecto al agua destilada. Bien, bueno, acá lo podemos ver con unos esquemas. Fíjense que esto sería el pignómetro con el agua destilada. Tenemos un pignómetro con termómetro. Acá tenemos el pignómetro con el sólido, o sea, solamente el sólido. Bien, o sea, va a ser la masa del pignómetro más la masa del sólido. Si nosotros a esto le restamos la masa del pignómetro vacío, vamos a obtener la masa del sólido. Y si nosotros a esto le restamos, por ejemplo, a este que tiene solo el agua destilada, le restamos el pignómetro con agua destilada y con el sólido, vamos a obtener justamente lo que se desplazó de agua, o sea, el agua que se me sacó, voy a terminar obteniendo la masa de agua que se desplazó por el agregado del sólido. Y así es justamente como uno puede obtener la densidad bruta relativa de un sólido. Bien. Ahora, si uno quiere hacer justamente las correcciones por el tema del aire, que es lo que nosotros no vamos a hacer, tiene que aplicar estas fórmulas, donde acá está todo explicado, y con eso, bueno, digamos, se eliminaría justamente el error o se corregiría. ¿Bien? Bueno, todo esto nosotros no lo vamos a trabajar, así que espero que se haya entendido cómo es el tema de la aplicación de las fórmulas asociadas a la determinación de la densidad de un líquido y la densidad de un sólido mediante la pignometría. Así que bueno, no pierdan de vista esto porque lo van a tener que aplicar para los videos explicativos que se realizaron en un laboratorio para la medición justamente de la densidad de un sólido y la densidad de un líquido, y ustedes tienen que informar
cuáles serían las densidades que se obtienen a partir de los datos obtenidos en esa práctica. ¿Bien? Así que bueno, los dejo para que se pongan a trabajar y cualquier duda, cualquier consulta, estoy a su disposición.